Bueno, os presento a Alicia. Alicia es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en psicología clínica y psicoanalista, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y está reconocida como psicoanalista de niños y adolescentes por la IPA. Miembro fundadora de APOP, experta en grupos, familia y pareja, instituciones, brinda capacitación y supervisión en el campo de la salud mental en las temáticas de aborto, género y violencia. Es profesora y tutora del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria en la Universidad Europea de Madrid y actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Grupo, Familia y Pareja. Directora de la Comisión de Publicaciones de la APM y autora y coautora de numerosos artículos científicos y de varios libros. El último que ha editado es El aborto es cosa de mujeres, una investigación psicoanalítica. Y bueno, pues la propuesta surge porque yo conozco a Alicia cuando comienza a supervisar los grupos de hospital de día del centro en el que yo trabajo, que es una tarea con la que ella continúa a día de hoy. Y durante el tiempo que compartimos yo pude aprender de la supervisión de los grupos, pero también en aquel momento nuestro grupo de trabajo estaba en una transición en la que ella nos acompañó. De forma que yo en aquel momento siento que me llevé un doble aprendizaje, que fue el escuchar cómo podíamos hacer con los grupos de hospital de día, pero también el verla hacer como cuando nos acompañó, en el cambio que nosotros teníamos entre manos como equipo. Así que bueno, pues en el deseo de compartir un poco de aquello que yo siento que me llevé con vosotros, pues propuse la ponente. Entonces, bueno, pues Alicia, cuando tú quieras. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí en este espacio de Grupo Análisis. Es como entrar en algo conocido, pero nunca me, digamos, he estado como tangencialmente, pero sí como reconociendo ese espacio de interlocución con algo que a mí me apasiona, que son los grupos, el objeto colectivo, lo común. ¿Por qué? Porque para mí tiene la potencia para transformar la realidad. Entonces, gracias a Manuel Mateo, gracias a esta institución, y bueno, y Rocío, muchas gracias por tu presentación, y realmente me reconforta, como me dio casualidad, digo, te pude ver, porque como últimamente nos vemos a través de pantallas, pero la pude ver en presencia, cosas que me pareció como una alucinación verla en cuerpo presente. Entonces estoy encantada de que haya sido ayer y que hoy estoy aquí con vosotros. Así que bueno, mi idea es plantearles una visión de esta conferencia que de algún modo se me pidió que tenga que ver con defensa y resistencia al cambio en los grupos, pero bueno, ahí le puse el título El devenir grupal, defensas y resistencias al cambio en tiempos de pandemia. Me parece un poco pretencioso, ya veréis, porque no vamos a tener tiempo de abordar todo lo que me gustaría incluir, y además porque hay una cosa, estamos en plena experiencia, o sea, y en plena cambio continuamente. Entonces, bueno, me gustaría compartir pantalla, si es posible, para presentarles un PowerPoint. Y la otra cosa que también me gustaría, que si necesitan que aclare algún concepto o necesitan interrogarme por alguna cuestión, encantada. Yo pienso que voy a dejar, porque está así encuadrado, dejar un espacio para el diálogo y para poder conocernos y sobre todo dialogar sobre estos temas. ¿Está? ¿Ya se puede compartir? ¿Sí? Vale. Vale, muy bien. Vale. A ver. Le he puesto voy a ver cómo hago para centrarla. Y yo puedo moverla, ¿no? Porque está... Sí, está bien.
Bien. Vale. Me gustaría, ¿cómo se hace esto para... acá, Ahí. para poner total, ¿no? Sí. Ahí presiona en modo ahora. Soy un poco... Ay, me vuelve a salir eso. Digo, soy un poco de migrante de estas tecnologías, así que les pido que me tengan paciencia un poco. Como dicen algunos pacientitos míos, me dicen, no entiendo por qué tienes tanta biblioteca y no tienes tablet y juegos electrónicos. Pero bueno, así soy, un poco de otro mundo. Bueno, de otro tiempo mejor. Bueno, entonces aquí lo he puesto al generador de esta línea, que como sabéis, es Pichon Rivière, y como él es curioso, porque cuando surgen ese boom de los grupos en los años 40, 50, me imagino todos pensando sobre lo grupal en distintas geografías, y no había internet y todos, pero cómo iban conjugando y pensando un modo de pensar en el valor o en el instrumento de los grupos y el pensamiento grupal, ¿no? Yo parto, me imagino que esto es súper conocido, pero siempre me gusta recordarlo, y aún, a pesar de tantos años que llevo digamos, en estos caminos, siempre me olvido, por eso lo traigo. Digamos, ¿qué considera Pichon? Esta es una definición, ¿no? El conjunto restringido de personas que, ligadas por constante de tiempo y espacio y articuladas por esa mutua representación interna, se propone de una manera explícita o implícita una tarea. Hoy aquí tenemos en forma explícita o implícitamente tratar sobre la tarea de la resistencia y defensas al cambio. Bueno, interactuando. Esto en relación a un pequeño grupo, pero como sabéis, esto se agranda con todos los ámbitos que se atraviesa transversalmente la presencia de un grupo y la de una subjetividad en un grupo y en multigrupos. Entonces, voy a comentarles en esta dialéctica que es el grupo constante, en este continuo fluir, al mismo tiempo transporta a otra dimensión más anclada, más regresiva y sobre todo fijada, ¿no? Esto que les voy a comentar viene de esta tarea que estoy compartiendo dentro de la institución APOP, Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica, que nos ha posibilitado y nos sigue posibilitando ese continente para repensar y pensar y proyectarnos sobre la experiencia grupal. A través también de las enseñanzas clínicas y las de formación, porque no solamente en la utilización del grupo en la clínica, sino también para en la formación y sobre todo para la supervisión y los equipos. Entonces, pero yo quisiera remarcar el punto de vista, digamos, grupal que lleva esta concepción de la psicología social pichoniana y que comparto con otros grupos que no lo son, es el campo de acentuar las preocupaciones sobre el cambio y la resistencia al cambio. Intento no dejar de lado cuestiones de vínculo y del objeto para poder anclar en la cuestión más en el corazón de la clínica, con ahondar el concepto de transferencia y contratransferencia y sobre todo con el latente de los grupos. Entonces pienso que esto enriquece constantemente nuestro accionar y pensar. Bueno, antes ya me presenté con Pichon, pero si
y a estos pensadores, pero sobre todo, al lado de Pichon había otro pensador que a mí me gusta muchísimo, porque es donde trabajamos lo comunitario, y donde desde ahí también pueden haber las resistencias, o digamos, al cambio. Es José Flecher, ¿no? Digamos, entre otros. Mi profesor directo fue Armando Bauleo. Bueno, ya sabéis que todos nos hemos apoyado en esta concepción de los grupos en el pensamiento psicoanalítico, y empezando por Freud, Klein, Bion, Winnicott, que son, digamos, digamos, lo que producen o los que hacen una referencia a mi ECRO de trabajo. Todo esto para aceptar la complejidad de la situación que nos hace el trabajo grupal. Es en esta inmensa tarea en la que nos encontramos hoy. Aquí he visto, bueno, aquí les he sintetizado un poco, por eso planteando de tarea explícita una tarea. Aprendizaje, creación, curación, y ahí abajo tenemos que trabajar esa tarea implícita. Y todo apunta a tener que trabajar sobre las rupturas de pautas estereotipadas a través de la elaboración de las ansiedades básicas. ¿Qué son las ansiedades? Es lo que implica esa, digamos, cómo se trabajen, no negarlas, sino trabajarlas. Es lo que, digamos, vamos a trabajar hoy, y para poder entender ese misterioso latente que nos late. Toda esta introducción, que de algún modo es para llegar a esta, antes quería también mencionar que la resistencia como concepto central, digamos, que está tomado por Pichon, tiene que ver en la teoría de los grupos, emana de los términos psicoanalítico acuñado por Freud, eso yo no lo voy a desarrollar ahora, pero también el concepto de resistencia que utiliza Lewin y que toma de la física, y que se utiliza para analizar las dificultades que tienen los grupos humanos para cambiar, y donde sabéis que Lewin mantiene esa hipótesis de que si a los grupos les das la oportunidad de trabajar sobre la tarea implícita, no solo explícita, esto va a proporcionar una disminución de la resistencia. Con ese objetivo está elaborado el trabajo en la concepción operativa de los grupos. Bueno, en este sentido, ¿no? Digamos, tenemos que, como ya está implícito en este concepto, advertir que la presencia de la resistencia al cambio debe ser confrontada con la tarea, constantemente con la tarea. Y con la tarea quiere decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Esto requiere una modificación del comportamiento del grupo y también otras técnicas de abordaje que se trabaje en una comunidad. Puede llegar a ocurrir que el grupo rehace dicho estudio y ponga en juego viejos prejuicios sobre la comunidad, o utilice rígidas técnicas resistiéndose al cambio necesario frente a las condiciones existentes en ese momento, o tratando de continuar con antiguos instrumentos. Esto lo traigo fundamentalmente porque me imagino que todos los, bueno, a lo mejor me equivoco, pero estamos aquí para aprender, para la coordinación de grupo y para pensar grupo. Entonces, en este sentido, es que cada vez más la concepción de grupo, instituciones y todo lo que incluye en la comunidad, vamos a tener que acercarnos a ese concepto desde esta perspectiva, desde la tarea, y fundamentalmente con
lo no manifiesto, que tiene que ver con qué ansiedades propias se encuentra el momento del trabajo. ¿Para qué? Para poder intervenir. Y sobre todo, porque toda esta intervención la vamos a hacer en un proceso de aprendizajes. ¿Cómo contrarrestar estos efectos de la resistencia? Ya vamos a ir al núcleo, pero yo lo que estoy hablando es un poco desde la posición de la contratransferencia, o sea, de la posición del técnico. Y todo esto tiene que darnos un sentido que siempre tenemos que trabajar en un estudio contextualizado como una base metodológica para cualquier investigación en la cual queramos intervenir para transformar la realidad. Entonces, esto sería tener en cuenta, además de todo el caudal de experiencias que han habido y tener en cuenta en todo eso, expresar el momento del aquí y ahora. Y pensar también en la comprensión de los fenómenos históricos y sociales para situar a cada sujeto en un momento social determinado. En suma, ¿qué, digamos, tenemos que ser los coordinadores o los técnicos que intervenimos desde esta posición? Esta es una interrogación que nos tenemos que hacer constantemente. Es seguir siendo, es saber quiénes somos y dónde situarnos para atribuirnos la autoridad de escuchar lo que nos comunica verbalmente o no otros seres humanos incluidos en un grupo y inclusive un paciente. Los profesionales debemos dilucidar lo que él no sabe de sí mismo, entre comillas, y nosotros tampoco, pero lo tenemos que producir y lo que nos hace sufrir. Entonces, esta es una propuesta profesional que yo pienso que sería interesante dialogarla también con vosotros, porque en nuestra práctica la idea de cambio es nuestro punto de vista. Pero en este sentido cambiamos en una cuestión más integral. En vez de observar síntomas, pensar en qué condiciones estamos. En vez de hacer un diagnóstico solamente, es intentar considerar qué es lo que se puede repetir. Y en vez de buscar patologías, debemos reflexionar sobre qué es lo que se puede hacer para respetarlas. Es decir, en última instancia, no etiquetar. Bueno, tenemos que entender, y esta es la perspectiva de Pichon, de qué se entiende por patología, ¿no? O, digamos, esto normal y patológico. Y en realidad, diríamos algo sencillo, pero la patología es como un desequilibrio, esto es muy un continuo que decía Freud, entre lo sano y el enfermo, es un desequilibrio entre los medios, las condiciones y las finalidades. Y este nivel, digamos, de desequilibrio puede estar relacionado con nuestro trabajo profesional, porque a veces tenemos un grado de inmadurez como especialista que podemos repetir sin darnos cuenta los elementos claves insertados en los sufrimientos humanos. Entonces, desde esta idea, digamos, general de esta concepción que en la cual yo, es mi ECRO, mi referencia, entonces nos vemos, digamos, cómo realizar este cambio. En la manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar o reflexionar constantemente nuestra profesión terapéutica, donde nos parece, o a mí me parece obligado, contemplar dos aspectos, el constructivo elaborativo y el destructivo omnipotente. La capacidad creativa, dice Pichon, surge de la elaboración,
Para elaborarse necesitan límites, y ni los límites ni las elaboraciones son posibles sin una predisposición a trabajar con otros en un equipo y en una investigación constante. Tenemos que prevenirnos de los pensamientos alienantes que pueden llegar a distorsionar una práctica profesional en favor de ciertos intereses spurios. Esto lo comento porque, claro, estamos con esta propuesta, tiene que ver con la situación de elaborar, digamos, dar más lugar a la palabra entre otros y al vínculos entre otros, que al utilizar solamente digamos, medicamentos, pero no estoy, aquí si quieren hacemos una discusión, no es que no estemos de acuerdo con los fármacos, sino en el sentido que no hubiese un lugar de subjetivar el sufrimiento humano. ¿Qué le pasa a ese sujeto, a ese grupo, a esa familia, a esos adolescentes? Es decir, que para pensar esa actual praxis grupal analítica se debería acceder a dimensiones que más que ser definidas en un modelo, necesitan ser seguidas con una actividad de simbolización, que guarda ciertos elementos en común con las sombras que se desvanecen cuando creemos haberlas capturado. Es nuestro afán de querer abarcar nuevos objetos. Lo digo porque ahora tenemos una serie de estímulos y por suerte tenemos las herramientas de grupo, pero en realidad nos metemos en momentos de mucha sombra. Bueno, a partir de aquí, darles esta introducción y situarme desde la perspectiva de la experiencia, vamos a empezar a conceptualizar un poco más lo que les traía sobre las ansiedades, miedos y temores, que sería interesante también contrastarlos desde vuestro esquema de referencia. Pero aunque estas ansiedades es un concepto bastante complicado, empiezo por ahí, porque es la relación que las ansiedades tienen con la temática grupal y sobre todo con el concepto de tarea. La tarea, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿A qué venimos? ¿O por qué estamos en nuestro trabajo? Es como una sola moneda que tiene esas dos caras, esas dos fases. Por un lado está la tarea explícita y por otro la tarea implícita. Tanto el miedo al ataque o al miedo a la pérdida configuran estas resistencias digamos, al cambio. El miedo al ataque es el miedo a que aquello nuevo, la nueva situación, ataque la estructura o la organización ya lograda. Lo que se ataca es al yo del sujeto o a la conceptualización de ese grupo que tenemos enfrente. Ya sabemos que el yo es un sistema que está permanentemente en contacto con la realidad, pero también con la realidad interna, con el territorio de las pulsiones y también con todo lo que hemos venido adquiriendo durante nuestra trayectoria vital y trayectoria grupal. Diríamos, podemos decirle, lo pasado, lo antiguo, lo viejo, no me gusta ponerle lo viejo, pero sí que nos van estructurando. Esto ya lo decía Freud, estamos determinados por ese super yo anteriores, esa transmisión. Por eso es una contradicción en nuestro enfrentamiento constante y en todos los grupos, es ese enfrentamiento con lo nuevo y lo viejo. Lo viejo siempre está presente en el sujeto o en los grupos, porque tiene que ver precisamente con esa estructura ya lograda. Y lo nuevo es siempre una situación que presenta aspectos que son desconocidos para todos. Por lo tanto, esto nuevo, en tanto, puede atacarnos
y hay que dominarlo, hay que controlarlo, hay que mantenerlo lejos, hay que ponerle distancia. Pichon decía siempre teníamos que tener en cuenta también cuál es la distancia óptima entre eso nuevo y eso viejo. Lo que parece es, bueno, pero podemos utilizar fundamentalmente cuando predomina esa ansiedad, el miedo al ataque, es la necesidad de controlar lo nuevo, digamos, de dominarlo para que no ataque. Bueno, esto les quiero decir que aunque diríamos esto sería lo malo, ya lo vamos a ir viendo que esto tiene que ver con toda una concepción de Melanie Klein, pero en realidad es bueno que nos pase esto también, es decir, que no hay que, digamos, hay que darle paso a este momento dentro de cada sujeto y de cada historia y de cada situación, que hay un momento miedo al ataque. Lo que se pone en marcha cuando hablamos de miedo al ataque son los mecanismos de defensa. No sé si recordáis, pero en la época, y aquí lo incluyo como, digamos, sensación de esa primera época, antes que nos desconfinaran, cómo enfrentamos toda una comunidad, y una comunidad también mundial, a un miedo de un virus que era lo novedoso en esta situación. Y en ese momento, y bueno, de ahí traigo algunos ejemplos clínicos utilizados en la clínica, cómo pudimos de algún modo, digamos, ligarnos como sujeto, o por lo menos se ponía en una representación cuando salíamos a aplaudir, ¿no? Cómo estábamos en una constante, todos decían que estábamos como en la guerra contra digamos, que alguien nos atacaba, y nos uníamos contra eso. Después nos dimos cuenta que esa pandemia existía también dentro de nosotros. Entonces, volviendo al tema, cuando hablamos de miedo al ataque, son los mecanismos de defensa. El miedo a la pérdida tiene una estructuración diferente. Estos mecanismos, como sabéis, son inconscientes, muy primitivos, atávicos. En Melanie Klein, cuando surge la ansiedad paranoide, o sea, el miedo al ataque, se corresponde con esa posición esquizoparanoide. Lo primero que aparece es la proyección y la introyección. Proyección de lo malo y la introyección de lo bueno. En esa representación estamos aquí cuidándonos frente al enemigo. El objetivo de ambos mecanismos es mantener controlado el objeto que fantasmáticamente suponemos nos va a atacar. La idea es que se lo controle, tanto tendiéndolo adentro, introyección, como expulsándolo hacia afuera, proyección. En el miedo a la pérdida o la ansiedad depresiva, correspondería a la posición depresiva de Melanie Klein, y este mecanismo de defensa son mucho más elaborados y más, digamos, complejos. El miedo a la pérdida fundamentalmente tiene que ver que lo nuevo es vivenciado como que el sujeto va a perder esa organización que logró, lo que tiene, lo que posee. En este sentido se puede decir que lo más valioso que tenemos como posesión es fundamentalmente nuestra ilusión de completud, de ser íntegros frente a cuando empieza un cambio. Entonces, digamos, ahí está esa dialéctica y ese devenir que les quería situar en cuanto a estos miedos básicos y cómo respondemos frente a ellos. Pichon-Rivière dice que si bien los dos miedos operan simultáneamente, hay un predominio de uno sobre el otro.
de acuerdo al momento en que cada sujeto se encuentre, y sobre todo en el momento que el grupo se encuentre. El sustrato de todas estas operaciones es más el miedo a la pérdida que el miedo al ataque. En realidad, esta ilusión de integridad, de completud, de totalidad, opera o está incidiendo en la misma construcción del aparato psíquico. Pichon dice que hay una historia de pérdidas a lo largo de toda la vida de cualquier sujeto, bueno, no solo Pichon, pero estoy hablando desde ahí, que empiezan en principio con la pérdida del claustro materno y continúan con diversas pérdidas que vamos haciendo en la vida. Pero podemos perder porque hemos llegado a un avance. Entonces, justo ahí podemos hacer el cambio. Entonces, hay pérdidas que vamos viviendo desde nuestra experiencia corporal y cuando desde bebé, ¿no? Desde dejar el claustro materno, de continuar con el destete, que son pérdidas fundantes en la relación de la constitución psíquica. Por eso, el miedo a la pérdida, esto es muy importante, incluso porque se está estudiando. El otro día escuchaba a unos italianos con una línea muy bioniana de grupo, y estaban rescatando muchísimo este miedo a la pérdida que recorre profundamente la estructura psíquica y que es, digamos, que en realidad es más potente, entre comillas, que el miedo al ataque. Bueno, depende, porque ahora estamos atacados por toda una serie de cuestiones a nivel de la comunidad global que es para pensarlo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Porque esto tiene que ver con que siempre estamos duelando, pero duelamos porque podemos también, porque hemos alcanzado un nivel de organización y podemos de algún modo despedirnos para poder alcanzar otro modo de elaboración. Bueno, lo que estoy diciendo es todo absolutamente normal y no tienen que estar, digamos, puestos dentro de la patología ni dentro de la realidad. Esta es nuestra vida que vamos pasando. Los miedos al ataque, los miedos a la pérdida funcionan, como decimos, cotidianamente, y aunque no nos demos cuenta. Si lo recortamos es para poder estudiarlo. Y en realidad este modo de funcionamiento de nuestros efectos de aparato psíquico es tan cotidiano que hay muchos refranes que lo reflejan. No sé, bueno, me imagino que acá hay de distintas regiones, de distintas geografías, pero bueno, digamos, yo vengo cuando desde que era pequeña decía, el miedo no es tonto, que eso es algo increíble, porque esto es muy freudiano, porque el miedo es importante porque da un significado que algo está pasando, ¿no? O sea, sí lo vemos, pero esto se va viendo, y esto es muy interesante porque la línea de estos grupos es ver siempre cómo se establece y cómo se colocan, en qué frases culturales y sociales se pronuncian. No hay defensa, no sé si vosotros la habéis escuchado, pero no hay mejor defensa que un buen ataque. Esto debe ser de los que hacen deporte también. O la cuestión, más vale un pájaro en mano que 100 volando. O sea que la resistencia al cambio la tenemos que aceptar. Lo que pasa es que aparece, y además trabajándola, es muy interesante. Les cuento esto porque nosotros en mi institución, en APOP, teníamos, cuando vino el confinamiento, ya no nos podíamos ver presencialmente, tuvimos un diálogo, digo brutal, tuvimos un diálogo brutal porque nos enfadamos muchísimo con las dos dilemas que habían, que empezábamos con los, digamos, con las pantallas, o el otro dilema era esperar
que esto pasara. Bueno, en realidad luego hicimos una transición y ahora estamos todos online y nos sirvió para contenernos a nosotros mismos, pero lo tuvimos que trabajar en un equipo, pero se fue dando como la resistencia al cambio. No es posible aplicar, decíamos, no es posible aplicar nuestra metodología de formación online. Ahora llegamos a un acuerdo que sí es posible, no de la misma manera y con diferentes circunstancias, pero de ahí aprendimos, ¿no? Por eso les voy armando esta cuestión para que veamos la importancia del concepto de aprendizaje. Bueno, esto es lo que sabemos entonces, cómo el valor a la ansiedad depresiva es muy importante, porque es lo que nos va a hacer el motor para seguir viviendo. Cuando digo pérdida significativa, no solo estoy pensando en cuestiones de duelo ni en muerte, ni nada por el estilo, sino de esas pérdidas que vamos alcanzando en nuestro transcurrir de la construcción del sujeto humano. Me refiero a esos momentos significativos de la vida que son pivotes para seguir creciendo y que nosotros mismos hemos ido pasando en este momento, desde niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, las edades que ahora son interminables y de que ahora tenemos que aprender, digamos, de cómo se prolonga la vida, que eso no está demasiado estudiado y pensado, ¿no? Pero son momentos en que una organización ya lograda empieza a incorporar objetos y organizaciones nuevas. Pero tenemos que tener algo logrado. Si no hubieran existido todas esas anteriores pérdidas, esto actual no hubiera sido posible. Por lo tanto, cuando hablamos de aprendizaje, ahí vamos a ver esa dificultad de integrar, que me voy a referir que aprender tiene que ver fundamentalmente con permitirse no solo este cambio, sino poder albergar nuevos objetos. En ese sentido, aprender es fundamentalmente aprender por medio de la experiencia, y la experiencia es lo que pone en marcha el sujeto, aumentando la atención y provocando conductas que drenen esa atención. Es en la experiencia, es en la práctica donde aprendemos, donde se cumple el proceso de aumento de atención entre esta que nos va a llevar a un nuevo aprendizaje. O sea que tenemos que estar movilizados dentro, digamos, hemos aprendido, pero si nos enfrentamos constantemente a ese movimiento que tiene la vida, ese movimiento del psiquismo que tiene la vida, que es estar aprendiendo y enfrentándonos a la realidad, es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Bueno, aquí pongo otras fuentes de ansiedad que pueden movilizar a estas ansiedades básicas que están en construcción con lo que hablábamos de las defensas y los cambios y la resistencia al cambio. Otras fuentes de ansiedad es las características de los objetos de conocimiento, y fundamentalmente ahora que tenemos un mundo de tantas posibilidades. Otros acontecimientos o circunstancias personales y sobre todo cuando empezamos un grupo o un trabajo, cómo nos produce ese tipo de ansiedad que si no la tuviéramos no nos harían establecer un proceso de vinculación, relación y aprendizaje. Es también una fuente de ansiedad el propio proceso de grupo que llevamos y los contextos institucionales, ¿no? Que nos suman a estas cuestiones de las ansiedades. Bueno, en este sentido yo traería, no sé si conocéis a Bachelard dentro de la epistemología, que este filósofo dice que no hay nada más
digamos, más tensionante que la misma experiencia. ¿Mm? Es una extensión vital en todo, en cuestiones de la vida. Cuando hablamos de tarea y de grupo, incluso la experiencia del ocio, les digo, porque esto también es decir, no solamente sufrimiento la vida, sino también el placer, porque siempre tenemos que lograr también el logro del placer en la experiencia que realizamos. Es la tarea como experiencia concreta con un objeto nuevo, y esto aumenta la resistencia al cambio. Hay cierta dialéctica que va a hacer que la misma experiencia, a través de la tarea, la resistencia al cambio pueda ir elaborándose. Por lo tanto, también puede ir, digamos, puede ir elaborándose el miedo al ataque y el miedo a la pérdida. Por eso Pichon piensa que los grupos operativos, no solamente como grupo centrado en la tarea, a partir de una experiencia concreta con la tarea, sino además como una totalidad donde no es que el sujeto aquí queda borrado en relación a la totalidad, sino que precisamente es en la experiencia con la tarea que aprenden los sujetos y al mismo tiempo aprende el grupo. Esto es muy interesante. Bauleo nos decía, si vosotros, vamos a seguir, si vosotros, acá he estado comentando también la dimensión instrumental de lo que nos puede dar la elaboración de la parte, digamos, de la ansiedad depresiva. Pero acá, con respecto, digamos, esto que nos trae y esta experiencia que nos trae esta tensión y esta ansiedad, la tenemos que resolver en el mismo grupo. Pero hay un dicho, en esto decía, uno entra a un grupo individuo y sale individualizado, ¿no? Uno entra como una suma en el grupo, por eso el grupo total te tiene que dar un cambio, te tiene que dar un cambio dentro de tu verticalidad. Si una experiencia no te ha cambiado tu mundo interno, es que has puesto muchísima resistencia. Entonces, lo que es importante, acá está planteando todo el tema que hay con la tarea. ¿Qué se aprende? Se aprende, yo después acá voy a hablar fundamentalmente en el grupo, en los momentos que opera el mayor momento de resistencia, que sería en esa pretarea, en el momento de iniciación, que se puede volver a repetir en cada momento de encuentro, que podemos estar en pretarea. ¿Qué se aprende? Se aprende en relación a la resistencia al cambio siempre cuando aparece una experiencia que es el contacto con lo nuevo y se pone en marcha tanto los deseos como las defensas frente a lo nuevo. Por lo tanto, esto es lo que hace producir montos de resistencia al cambio. Y ahí si quieren, en otra clase podemos ver, discúlpenme, pero hay una clase que doy que es en cuanto al rol, ¿no? El rol de que justamente el que propone como cambio que trabajemos en grupo puede ser el mismo, puede cumplir un rol de freno y de resistencia a ese cambio. Bueno, eso lo vemos muchas veces en los mismos grupos que vamos trabajando. Que eso lo tendríamos que ver en la misma dinámica. Bueno, ¿qué quiere entonces? La resistencia al cambio, como venimos viendo, está configurada por el miedo al ataque y el miedo a la pérdida. Vuelvo a repetirlo. De acuerdo a esto, Pichon quiere decir no resistencia a cambiar únicamente, sino más bien una resistencia a aprender. Queremos cambiar, pero de una forma que no nos haga duelar, que no nos haga sufrir, o que no nos haga poner trabajo o elaborativo. Y aprender de qué manera uno aprende de la experiencia. Lo nuevo pone en cuestión la ilusión
de completud. Bueno, esa ilusión, por favor, nunca la perdamos, porque la ilusión está dentro de esto. Y además, como coordinadores de grupo, no debemos desilusionar al grupo en algún momento. Pero bueno, hay una función que podemos ver en esas defensas y en esa resistencia, tanto en la tarea de la cura o en la tarea del aprendizaje, que podemos decir, yo ya sé todo. Lo nuevo, lo que hace es poner en cuestión, yo ya sé todo. A mí no me pongas nada nuevo, porque yo ya sé todo. Esto lo veo muchísimo en los grupos, porque últimamente nos hemos dado cuenta que es fundamental los grupos de los niños antes de la pubertad. Entonces trabajamos con eso, ¿no? De la omnipotencia, con las dificultades del aprendizaje, ¿no? Que tienen los niños. Somos así en general, y en realidad todo el mundo creo que es así, que ponemos en ese lugar, yo ya sé todo. Bueno, no somos así, cada vez pensamos, es decir, solo sé, como Platón, solo sé que no sé nada. Pero tenemos que encontrar una síntesis que sabemos, pero al mismo tiempo no sabemos. Entonces, esa síntesis que hacemos respecto a esta resistencia a atravesar la experiencia, que significa no saber, no conocerla, y más en estos momentos con la incertidumbre, siempre la experiencia pone en cuestión nuestro saber. No es simplemente que hay algo nuevo. Esto nuevo pone en jaque esa ilusión narcisista de que lo tenía controlado, y más en estos tiempos. Frente al deseo del sujeto en aprender, se ponen en marcha otros mecanismos de defensa que van a tener objetivo de controlar lo nuevo, ordenar la situación. Lo nuevo pone tan en jaque lo que se sabe que la sensación es la de no tener nada. Entonces, bueno, acá yo les traía como simplemente pensar que cuando ya estamos en tarea, estaríamos en una posición depresiva y de ahí podría ser el logro de un proyecto. Pero todo, en ese sentido, todo grupo es una tarea para aprender, sea cualquier tipo de grupo. Y que la tarea de cualquier grupo sería entrar en posición depresiva y resolver las situaciones estereotipadas y dilemáticas como la que conté, online, no online, todo lo que veníamos, y que trata de poder integrar. Esta integración también lograda, no créanse, Pichon decía, se logra en un proyecto, pero ojo, que nunca está acabado, que siempre se abre. Entonces, lo que venimos viendo es cómo tenemos que trabajar con respecto a la resistencia al cambio y es poder resolver esa situación dilemática. Esclarecer, decía Pichon, tendríamos que esclarecer. Y en ese esclarecer movilizamos el estereotipo que tenemos todos en cualquier tarea, o sea de cura, o sea compadre, o lo que fuera. Entonces, habéis visto que entonces estas ansiedades tienen que ver cómo uno las maneje para posibilitar el aprender. Y de ese modo integrar los manifiestos en un grupo. En un grupo, la tarea la realizan todos los que están comprometidos, o por lo menos los que tengan un tipo de pertenencia. Acá Pichon hablaba de una evaluación de los grupos y él planteaba que la modalidad en que se podía realizar esta cuestión del cambio y resistencia al cambio en el buen sentido tendría que ver posibilidades que serían la cooperación, la pertinencia, el estar comprometido, estar perteneciente a esa institución o a ese lugar. Y bueno, cuando uno empieza a trabajar como coordinador, puede estar pensando en existente, comprender, hacer una interpretación, una hipótesis de lo que está pasando ese grupo y volver
a ver cómo se reinicia esta espiral dialéctica. Esto sería en una visión que he querido plantearles el movimiento grupal. Lo horizontal es el grupo, lo vertical lo que atraviesa el sujeto, y el sujeto que emerge o la situación que emerge es portavoz. Y esto es lo obvio, pero lo obvio sabemos que está explícito y hay que encontrarles en gran medida lo implícito. Y en todo esto se juega el miedo básico, ataque y pérdida y resistencia al cambio. Que la unidad de trabajo estaría en el lado del coordinador, donde escucha ese emergente, donde interpreta, y a partir de ahí se puede resolver otra modalidad que no va a dejar de estar, que en ese movimiento haya ambas perspectivas. Bueno, la interpretación siempre tiene que develar algo que está obstaculizando el aprendizaje de la tarea en ese momento. Y acá es un poco la idea cómo se superaría, cómo se supera en una dialéctica entre cómo pertenezco a un lugar, a una tarea, cómo coopero, cómo pertenezco y cuál es mi pertinencia. Bueno, y por último, le doy mucho valor a la pertenencia, porque eso es lo que va a lograr la cohesión grupal y va a comenzar el tema de la afiliación. Entonces, para ver lo que hemos hablado, esto lo decía Pichon, la pretarea, tarea y proyecto, hay otra modalidad que la trae Bauleo, que es cómo enfrentar el cambio y la resistencia al cambio. En ese primer momento es el primer momento de mayor resistencia al cambio. En el segundo momento, aunque haya esa ilusión, ¿no? Tenemos que tenerlo. En el segundo momento es la integración, que tendría con la predominancia de la ansiedad depresiva. Y en el tercer momento es la discriminación. Cuando yo les decía, uno entra individuo y sale individualizado. Voy a dejar de compartir para contarles brevemente, traía 2 materiales clínicos, pero para poder, antes que nada, y porque voy a pasar, ¿necesitan hacerme alguna pregunta, alguna aclaración? Discúlpenme que le ha hecho tan condensada, pero esto es muy largo, tenía 50 hojas para hablarles, pero bueno, he intentado resumirles lo que más. ¿Necesitan comentar algo o continuamos? Continúo, ¿no? Y después abrimos. Bueno, yo les traía una cuestión de un grupo de adolescentes en pandemia. El momento del confinamiento fue un momento dificilísimo, sobre todo para los coordinadores de grupo que teníamos. Bueno, yo siempre coordino con una copensora, digamos, la coordinación siempre la hago con otro. Pero, bueno, yo creo que lo que me mostró, y además esto, es cómo hacer el uso del grupo virtual con los adolescentes. Primero, la resistencia era mía, porque ellos manejan más el grupo, sí, tuve un lapsus, más están en grupo, saben más, están más inmersos en los grupos, pero también en las nuevas tecnologías. Bueno, en este sentido, surge con la idea de que podamos ver el uso que le podemos dar a esta herramienta virtual. Es cierto que estamos presionados por una realidad, que se diría Pichon. La realidad nos hace que cambiemos, queramos o no queramos cambiar. O sea que esto es imposible. Esto también, bueno, hay otros campos que si quieren después discutimos, que tienen que ver con que nos dedicamos ahora también, las nuevas modalidades familiares, que también, uno quiera o no,
tiene que aceptar un cambio en la realidad, ¿no? Bueno, en esta ocasión, ya a partir de esta terrible experiencia, en ese momento, ¿no? Nos vimos obligados a utilizar esta. El primer momento, digamos, fue un momento durísimo en el grupo, porque no sé si vosotros sabéis, pero bueno, vosotros sabéis porque deben estar con grupo, es que convocamos y ya les cuento cuántos eran, pero la mitad del grupo estaba con la pantalla al principio, con la pantalla cerrada, y solo hablaba, ¿no? La idea, y esto lo traigo aquí, porque es qué tipo de defensas promueve toda esta utilización y cómo podríamos considerar a través de la pantalla una defensa que fuera organizadora y cuando este sufrimiento acarrea un estereotipo que bloquea la adaptación activa a la realidad. De esto, después yo ya lo he confrontado con compañeros educadores que atienden muchos adolescentes y es súper interesante lo que ellos han encontrado. Lo que pasa que este es digamos, lo que yo desde digamos, de la concepción pilloniana buscamos es que estas redes grupales no se concentren en la rigidización de los vínculos. Entonces, ¿cómo podríamos considerar a este encuadre natural? Bueno, entonces son preguntas que nos surgieron y nos siguen surgiendo, y ya les digo que fue interesante y sigue siendo interesante contrastarlas, y me imagino que con vuestra experiencia también. El grupo que me refiero está conformado por 6 participantes, 4 jóvenes y 2 mujeres entre 16 y 19 años. Algunos al principio, de los que se defendían, nos decían que se sentían observados en la pantalla, que no querían abrir la pantalla porque se sentían como que nosotros éramos, y sobre todo las coordinadoras, coordinadora porque coordinaba con otra colega femenina. También plantearon duda si iban a poder tolerar esta situación y la otra es por qué no hablábamos todos en WhatsApp, en el móvil, en vez del Zoom. Bueno, todas estas características que esto es pretarea. Esto sería como una defensa, y no se pierdan, porque uno como profesional puede ser el más estereotipado y con muchas dudas, porque era la primera vez que establecíamos este tipo de contacto y de vínculo. Bueno, les cuento estos momentos que fueron momentos de mucha confusión y también de mucha movilización de la ansiedad paranoica. Estamos haciendo bien, los estamos invadiendo. Y bueno, y además porque en este momento de la constitución psíquica de un adolescente y de un joven está relacionado con el temor a la intrusión y con el hecho de que esta imagen revele el espacio privado. Si se están separando de sus objetos primarios y nosotros intervenimos ahí. Bueno, fueron dudas que las podemos seguir discutiendo para no alargarlo mucho, pero de mi punto de vista, este sentimiento de nuestro punto estaba relacionado a eso, a ese temor de la intrusión, y lo pudimos poner en palabras. El grupo era muy curioso porque también se metía digamos, bueno, yo acá estoy trabajando en mi despacho, pero en ese momento tenía que trabajar desde mi casa, o sea que había toda una curiosidad de dónde estábamos los coordinadores, y si estábamos juntas, cosa que no estábamos juntas. Todo esto sugería todo un material y de escucha. Yo pienso que estábamos en pretarea constante, ahí, yo no me, digamos, pensando pichonianamente y pionianamente, yo creo que aquí utilicé avión, ¿recuerdan ese libro Aprendiendo la Experiencia?
bueno, que lo tenía que nombrar fundamentalmente porque así como Pichon trabajó el problema del aprendizaje, este es un concepto que fue trabajado y que lo tengo trabajado también en un libro que hablo de los tres, Pichon, Bion y Winnicott, como centros de trabajar. Y pensé, bueno, vamos a ver. Y entonces en esta empieza un emergente, que es la temporalidad nocturna, que no llegaban, o llegaban con el pijama puesto, es decir, al encuentro era, supónganse, la hora era la 1 de la tarde, pero decían, este fue un emergente que apareció, no puedo prescindir del móvil, decían, y me voy a la cama al alba, con el móvil debajo de la almohada. Cuando noto una vibración me despierto para ver si alguien me ha enviado un mensaje. No soporto quedarme solo. El grupo responde haciendo eco. A todos le pasa lo mismo, si son unas aves nocturnas. Cosa que tiene un sentido, tienen que encontrar su propio espacio. Bueno, esto nos hizo pensar en esto también, también el uso, ahí está, nosotros estábamos usando el uso con fines terapéuticos, pero ellos tienen una formación del uso en ese medio cibernético donde continuamente están retroalimentándose narcisísticamente. Pensamos, ¿pasará lo mismo en este espacio grupal? Una manera de visualizar el hilo invisible que conmueve en los medios se deposita y se proyecta la ilusión donde seremos escuchados en la confirmación de que estamos vivos. Es decir, hoy en este grupo me han mirado, me han escuchado, no solamente me he reflejado, sino que en este ámbito puedo pensar con otros. Nosotros incluíamos esta ansiedad que ellos tenían en saber quién nos habían llamado, dónde contestar, que aquí podrían hacer eso, pero con otro sentido, que nos íbamos a escuchar entre todos. Bueno, esto sería cómo salir de esos espejos y también cómo salir nosotras como terapeutas de estos espejos. Bueno, si quieren después en las conversaciones les voy diciendo cómo va avanzando este grupo y cuando yo considero que ya se ponen en tarea, lo consideramos, es cuando traen un sueño con el grupo, que fue muy interesante. Les cuento así brevemente y lo dejo así para que nos pongamos en diálogo. Todos los miembros del grupo, había soñado uno, ya habían pasado varias sesiones, estábamos dentro de una barca que iba a naufragar. Y había una tempestad horrible, terrible. Y vosotras, dice la coordinadora, no estaban. Bueno, ya es un sueño, hay una elaboración, hay una interiorización de este espacio, hay un proceso de duelo, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí, porque después aparece la etapa de los enfados, las etapas, bueno, hasta que ahora ya nos vemos en presencia, ¿no? Bueno. Dejo abierto y si me queréis hacer alguna pregunta o queréis que sigamos comentando, hablamos. Ahí hay alguien. Miguel. Miguel Solano quiere preguntar. Miguel Solano quiere preguntar. Hola. Adelante, Miguel. Buenos días a todos. Buenos Muchas días. gracias, Alicia, que no tenía el gusto de conocerte ni de haberte escuchado nunca y me ha encantado, la verdad. Y sobre todo me has hecho pensar en una situación de equipo que tenemos ahora. Yo trabajo en un hospital de día y hemos tenido algunos cambios en los miembros del equipo y pensaba mucho en el tema de lo nuevo y lo viejo y bueno, ya me mereció la pena solamente por poder pensar desde ese punto de vista. Pero además de agradecerte, te quería hacer alguna pregunta, porque yo no he tenido mucho acercamiento hacia el grupo operativo, poco a poco voy intentando aprender un poquito más y con esto que por lo que nos has ido comentando, pensaba en los momentos del grupo que has comentado
respecto a lo que decía Bauleo, ¿no? De ese primer, segundo y tercer momento, y me preguntaba cómo se puede entender cuando el grupo es abierto, ¿no? Y hay personas que están en una etapa final de su proceso, otros en la intermedia y otros pues en una primera sesión, ¿no? A lo mejor compartiendo grupo con personas que llevan un año trabajando en grupo. ¿Cómo se puede valorar desde ahí? Muy gracias, Miguel. Es muy importante esto que has marcado, porque claro, yo he hablado de grupos cerrados, pero es importante lo que marcas tú. Y además porque institucionalmente aparece esta dinámica, ¿no? Entonces hay dos modalidades con respecto a las ansiedades que aparecen. Digamos que estas ansiedades no están logradas para siempre. Entonces, en cada encuadre o en cada momento que tengamos ese grupo, que además que hay pérdida de sus miembros, ¿no? Porque lo que estás comentando es pérdida de sus miembros, siempre el eje sería la tarea. La tarea en este momento sería ver cómo el grupo recibe a lo nuevo, entre comillas, que puede ser lo viejo en su historia personal, porque son muy molestos los grupos, aunque digan que bueno, llega alguien con un nuevo, pero en el fondo tenéis que trabajar siempre con esa contradicción. Con esto sería lo nuevo y lo viejo tiene que estar dialécticamente y se pueden resistir. Tienes que buscar la resistencia en los que están y también sobre todo en el nuevo, cómo se acoge, ¿no? Bueno, esto me imagino que es en los grupos terapéuticos, con la tarea terapéutica de coordinación. Yo creo que se puede verlo en la supervisión y en la especificidad de eso. Me estaba acordando de una técnica, digamos, nosotros hay un texto de Armando Bauleo, si también te interesa, que son los corredores terapéuticos. Esto es una propuesta clínica que él hizo en la época de los cambios, porque fíjense que ahora estamos conmovidos por los cambios que nos produce estos paradigmas a través de la situación de la pandemia, pero que nos han modificado los equipos, pero esto es viejo también, porque la estabilidad de los equipos en las instituciones siempre han sido muy, muy movidas, no sé si es vuestra experiencia. Entonces, lo importante de ahí como herramienta de la coordinación es tener en cuenta el encuadre, y en ese encuadre es el que viene o el que se va, o cuál es la tarea, porque ahí en los equipos también hay una perspectiva nueva de cambio de tarea, ¿no? Que ahí tendríamos que verla, cuáles son esas nuevas propuestas, ¿no? Y realmente si son para cambiar y transformar una nueva realidad, o son para quedarse como viejas, ¿no? Porque la ilusión de lo nuevo dura poco. No sé si me entendéis, se hace viejo en el momento, y más en estos momentos que yo de pronto digo, ¿qué les voy a contar este material si lo escribí en el confinamiento y ahora estoy en el momento del desconfinamiento? Ahora les tendría que contar del grupo que está afuera. O sea, en un año yo he escrito más que en toda mi vida, les digo, por el encierro, pero también por tener que aprender de esta experiencia. Entonces, ahí yo creo, Miguel, que tendríamos que ver, sí, hacer una historia y contextuarlo actualmente, digamos. ¿Qué están proponiendo? ¿Y qué es lo manifiesto de ese cambio de tareas que propone la institución? Por eso, cuando vemos un grupo o superviso un grupo, siempre estamos viviendo el momento en que está esa institución y por qué está esta situación o no esta situación. Hay modalidades que hacemos, por ejemplo, cuando hay un cambio de coordinación,
por ejemplo, un miembro de la coordinación del grupo se tiene que ir porque se embarazó, porque se tuvo que ir, porque se cambió de lugar, porque cambió de país, lo que fuere, vemos los efectos que tiene en el grupo y nunca se coloca inmediatamente ¿cómo se llama? Al co-coordinador inmediatamente. Te estoy dando un ejemplo, no sé cuál es tu experiencia, pero si la contara podríamos hablar. Yo les cuento una experiencia personal que ahora la puedo contar, pasado un tiempo largo, que fue cuando mis maestros con los cuales yo coordinaba grupos terapéuticos en la consulta privada, Nicolás Espiro, no sé si lo conocéis, un psicoanalista de la APA que se exilió al mismo tiempo que yo vine acá, y que de la IPA también, que estos dos se formaron con Pillón, y cuando ellos ya no estuvieron, pues fallecieron, y yo me quedé sola con los grupos, sola digo, sin la co-coordinación, bueno, uno en un tiempo y el otro grupo en otro. Entonces lo pensé muchísimo y gracias a una supervisión que hice en Bilbao, con una psicoanalista de Bilbao que hace grupos interesantísima, me animó a que lo siguiera sola al grupo, que no buscara un reemplazo, porque habían estado 5 años con ese modo de coordinación, pero claro, fue en otro momento, y les digo, el grupo duró 3 años más, uno, y el otro hay algún resabio de 2 o 3 que siguen en grupo en otros nuevos grupos, los otros pacientes. Pero bueno, que son, ¿cómo se llama? Son adictos, que yo ya tengo que pensar porque son adictos a los grupos. Quieren grupos, no quieren, como dicen, no, eso me llama la atención, que últimamente, y además me encanta que vengan a formarse en grupo, cosa que el proceso, que la formación de los grupos en este país, para mí, el boom fue a partir de los 70, 80, y luego fue un cierre como individualista total en los años 90. Yo seguí trabajando, y además trabajando en las instituciones hay que trabajar con lo grupal, pero en lo privado, digamos, pero ahora nuevamente la gente quiere trabajar, viene a pedir grupos terapéuticos. Lo digo con la tarea la tarea de formación es interesantísima porque cada vez hay más gente que quiere estudiar, y bueno, en los grupos de formación hay mucho más estabilidad de los participantes. No sé si te he contestado, Miguel, pero sí que cada experiencia lleva una. A mí me gustaría, por ejemplo, este grupo de adolescentes, yo creo que va a terminar pronto, porque algunos ya se van a estudiar a otro lado, y bueno, es como una cosa natural. Pero ¿cuándo comienzan y cuándo terminan? No sé si contesté o me fui por las ramas. Pero sí, me doy por contestado, gracias. En esta línea, o sea, porque es algo que pasa, ¿no? De repente alguien sale de un grupo. ¿En qué medida el seguir un terapeuta en ese grupo hasta que siente que se ha podido elaborar es una resistencia o es un cuidar al grupo? No sé, pregunto. ¿En qué medida podrían... o sea, has planteado una solución, ¿no? Y es que siga solo un terapeuta. ¿Qué pasaría si hubiera una transición en la que estuvieran los tres para poder elaborarlo? No lo sé, me viene esa pregunta. Ajá. A ver, si estuvieran los tres, los coordinadores, ¿no? Sí, o sea, hablamos de uno que se tiene que ir, Ajá. de uno que puede venir o no puede venir, y qué pasaría si hubiera un momento de transición. Muy interesante, está muy bien. A mí me das pie a algo que no he podido decir. Que no hay nada fijo, ¿ves? Digamos que ahí yo quería dar el punto de la contratransferencia de nuestra formación.
digamos, cuando uno aprende, yo aprende digamos, los primeros años, pero uno que en la práctica y en la experiencia va recreando experiencias, ¿no? Entonces lo que tú estás diciendo es una propuesta buena. ¿Por qué no pueden estar el que se va a ir y el que va a venir? Esa es una salida, pero a mí me parece si es posible, se hace. El problema es que no contratan al nuevo hasta que se vaya el viejo. El viejo, perdón, al que se vaya, perdón. ¿Entiende? Entonces, pero sí, María eres tú, ¿no? Me parece interesante. ¿Tú dónde trabajas? ¿En una institución? Yo trabajo en un centro de salud mental, sí, dentro de la Comunidad de Madrid. Ah, buenísimo. Porque, digamos, si hay posibilidades esas, que dentro del equipo, yo creo que es importante eso que tú planteas, que estén en presencia y después cómo se elabora la ausencia, ¿no? Y eso tiene que ver también con una elaboración, porque aquí yo les comento, yo no puedo coordinar con cualquiera, perdón. No, pero esto lo aprendí ya de vieja, porque, digamos, yo me proponía hacer todo, yo aceptar todo, no, después ya uno selecciona y pone coordinar, ¿no? Y además cuando leí, no sé, creo que fue, no me puedo acordar del nombre, que decía, bueno, el deseo existe en la coordinación, entonces si tú no coordinas con alguien que trabajes, pero lo interesante que si hay un equipo que prepara esto, porque para mí, cuando uno trabaja en una institución, no solo trabaja con los grupos, solo trabaja con un equipo. Entonces, cuando tú trabajas en el equipo, con el equipo, te ayuda a recrear estas situaciones y a posibilitar y a qué le propones a los pacientes en ese caso. Y es posible. En este caso no fue posible porque fallecieron y de una manera imprevista. No se pudo preparar. Bueno, ese es el factor que decía Pichon, digamos, que no les he puesto, pero esto es la adaptación activa a la realidad, con qué recursos tenemos y cómo podemos mediar esta realidad, y cómo se nos puede, en conjunto, por eso hablé yo al principio, amo los grupos porque tienen una potencialidad creativa impresionante. A mí las motivaciones que me da estar con otros y en vínculos con otros, aunque sea por estas pantallas, es sumamente nutritivo, es como un alimento que necesitamos. Y más en nuestra práctica que trabajamos en zona de conflicto, como decía, ahora cuando hablo de zonas de conflicto, discúlpenme, he hecho una asociación rápida, que tengo una colega, a lo mejor la conocéis, Yolanda Gamble, que es una psicoanalista que está en Israel, y que trabajó sobre los lugares radiactivos, ¿no? Que ella plantea el concepto de radiación que podemos tener en nuestro contexto, y más en contextos de violencia, de guerra y de situaciones. ¿Por qué lo traigo? Porque nosotros estamos en un contexto, por eso tenemos que trabajar con un equipo constantemente para recrear nuestro trabajo y para cuidarnos, porque una de las cosas que ha pasado es que todas estas cuestiones son para cuidar al que cuida, ¿no? Bueno, he hablado demasiado, me parece, pero bueno. Alicia, Ernesto te quiere preguntar una cosa. A ver. Hola, buenos días. En principio, gracias a Liga por esta magnífica conferencia y, por supuesto, gracias a Alicia por tu participación, por decir muchas cosas claras, ¿no? Y que realmente podríamos estar hablando largo y tendido. Yo, por lo menos, ya he cumplido mi objetivo, que ha sido aprender. O sea que
he aprendido cosas, por lo tanto satisfecho. Solamente quería hacerte una pregunta y luego un comentario que me ha parecido que lo has pasado así muy rápido, pero que me parece importante. Has hablado de la inmadurez como especialistas que se puede tener dentro de la coordinación, ¿no? Y que eso realmente puede afectar de manera importante a los pacientes, lo cual quiere decir, o creo que has querido decir, que debemos tener una supervisión casi constante, ¿no? Para no caer en hacer daño al paciente. Eso como comentario. Y después sí me gustaría un poco preguntarte esa resistencia a aprender que has dicho, ¿no? Porque estamos constantemente duelando. Y yo te quería preguntar, ya como grupo social, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto aprender? ¿Qué estamos duelando como grupo social, quizás en este momento de la pandemia? Bueno, muy interesante. A ver, empiezo por lo primero. Sí, yo creo que la iatrogenia, ¿no? Que se llama así en conceptos de cómo, y también la potencialidad. No, yo no estoy diciendo que el que no, porque nadie sabe, yo cada vez sé, yo digo qué omnipotente era cuando empecé a trabajar, no sabía nada, pero me daban los casos más difíciles, y no sé por qué avanzaban. Yo tenía ganas de aprender, tenía muchísimas ganas de aprender. Me metía en todos los grupos que había. Bueno, éramos, fíjense, digamos, esto lo pongo desde que hice la universidad, todo era grupal, todo era grupo operativo. Yo aprendí patología en grupo operativo, ¿entiendes? Es decir, yo no sabía lo que era grupo operativo, pero a mí me metían que había que aprender y que había que aprender con otros constantemente, ¿no? Bueno, digo esto porque eran otros tiempos, otro contexto, después vino la represión y caí por estos lares. Y cuando llegué acá, digo, por esto que estás hablando de la última cuestión, es la apertura que había y que ha cambiado tanto, porque han cambiado también la transformación social y cultural, no es, digamos, el recorrido. En este momento, voy del principio, o sea, ¿qué quiero decir? Que el aprender tiene que estar sostenido por otros. Y en ese sentido creo que no solo supervisar, que es pertenecer a un grupo, a un equipo, a una institución. Que es cierto que las instituciones son tan institucionalizadas que a veces yo estoy en instituciones que les puedo decir que a veces, bueno, dificilísimas. Y sobre todo en la época de pandemia, cuando yo les digo que asociaciones en las que estoy, y que lo reconocemos, y lo puedo decir porque es público, porque lo hemos reconocido en asambleas y en todo, de que tuvimos resistencia a utilizar este medio, porque no sabíamos nada, ahí teníamos que aprender todo, y nos fuimos a guardar, muchos se fueron a guardar, o fuimos los que nos atrevimos. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo una identificación con Pichon. Pichon fue un vanguardista. Digamos, que las instituciones se van adaptando a la demanda del momento, ¿no? Y entonces se enquilosan. Y las instituciones somos nosotros, somos humanos. Pero cuando más alcanza el país, por eso te diría, tendríamos que ver en lo consocial la cuestión del poder, ¿no? El movimiento regresivo, esto lo estudié con Manuela Utrilla, no sé si la conocen. Manuela Utrilla es un psicoanalista que trabajó en instituciones. Yo le he prologado muchos libros a Manuela, y ella estuvo en mi tesis doctoral también. No tenemos la misma concepción grupal, pero participamos en esta concepción dentro.
Entonces, todos los lugares que se acomodan institucionalmente o socialmente y nadie se quiere mover, nadie se quiere mover. O parece que se mueven, ¿no? Pero no se mueven nada. Entonces yo creo que esto es un estudio que yo no podría, es tan complejo, y esto les digo que estamos, yo sí que estoy estudiándolo con los, porque tenemos una red de los de grupo operativo que está en distintas realidades, México, Suiza, es decir, realidades europeas y realidades... y trabajamos sobre esto. ¿Por qué? Por ejemplo, los contextos acá españoles son diferentes de los contextos italianos, por ejemplo, que estamos más cerca, aunque seamos europeos. ¿Y por qué nos resistimos de un modo distinto los españoles? Yo ya soy española, además mis abuelos eran españoles, toda la situación de identidad, ¿no? El problema de la identidad. Y acá yo creo que hay un duelo imposible, como todas sociedades. En el país de origen mío también se intenta elaborar, pero se cae en las divisiones, se cae en la cuestión. Bueno, pero esto es una cuestión desde la subjetividad que yo analizo eso, ¿no? Pero sí que estos son estudios que tenemos que hacer interdisciplinariamente. Bueno, Y te yo reconocer, ¿sí? creo que nos estamos pasando ya de la hora. Vale. Tenemos en cuenta que hoy es sábado y es el día de descanso y dedicado a la familia, convendría que fuéramos ya liberando a todas las personas. Yo quería agradecer muchísimo a Alicia Montserrat la conferencia que nos ha dado. Suscribo las palabras de Ernesto y de Miguel y otras personas que han hablado, ¿no? Y también agradecer a todos los que os habéis acercado y habéis podido estar aquí con nosotros, que espero que en las sucesivas actividades que vayamos desarrollando podamos contar con todos vosotros, ¿no? En fin, un abrazo muy grande a todos. Bueno, yo agradezco a todos y me ha gustado mucho, no he terminado de contestarle, pero yo lo único que les quiero dar es ese mensaje que para mí ha sido un reto, que es eso, el intercambio con vosotros y el poder estar en este espacio. Gracias.